Chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar estos videos, esta línea del tiempo la vamos a ver varias veces, ¿sí? Eh, sobre las autonomías provinciales y un poco recordar de dónde veníamos y hacia dónde nos estamos dirigiendo, como para no perder la perspectiva de lo que hemos o de lo que habíamos empezado a trabajar en clase y de cómo se relaciona eso a lo que vamos a empezar a ver, ¿sí? Ustedes van a ver que esta línea del tiempo tiene muchas fechas, ¿sí? Que van a ir cambiando o que vamos a ir ingresando en diferentes contenidos de estas fechas a lo largo del tiempo. Lo importante es que ustedes mantengan siempre la mirada en esto, ¿sí? Nosotros vamos a empezar en 1820 y vamos a terminar este periodo en 1868 aproximadamente. 1862 es la época en que esto se inicia, pero vamos a extenderlo un poco más, ¿sí? Bien, nosotros habíamos visto en clase esta primera parte que tenía que ver con el inicio de las autonomías provinciales. ¿Se acuerdan que habíamos dicho algo parecido a esto que se ve aquí en pantalla, ¿sí? El periodo de las autonomías provinciales se definía por el hecho de que de repente nos quedábamos sin Congreso Nacional y nos quedábamos sin Poder Ejecutivo Nacional. Las provincias decidían reasumir su autonomía, que era la capacidad de darse normas y de organizarse a sí mismas, aunque no existiera un poder central. Estas provincias que habían reasumido esta capacidad habían mantenido entre sí ciertos nexos a través de lo que fue la firma de los pactos interprovinciales. Nosotros habíamos visto varios pactos interprovinciales, de los cuales hay un Smart Art colgado en otra parte del aula que les voy a pedir que vuelvan a mirar. Tienen que saber bien las fechas, tienen que saber bien qué es lo que establecía cada uno de estos pactos, ¿sí? De esos pactos, el más importante fue el Pacto Federal de 1831, porque a ese pacto federal van a suscribir todas las provincias que existían en Argentina hasta ese momento, en la Confederación Argentina hasta ese momento, que eran 13, ¿sí? Las 13 provincias históricas, y que se va a extender en su duración como marco o instrumento legal hasta la sanción de la Constitución de 1853. Podríamos llegar a decir que el Pacto Federal de 1831 fue la norma nacional, de vigencia nacional, que tuvimos en este periodo de las autonomías provinciales, ¿sí? Bien, ahora, este periodo de las autonomías provinciales se inicia con una batalla que es la batalla de Cepeda. Si ustedes logran ver acá, les he puesto, le hacen clic un poquito abajo, hay una imagen de la batalla de Cepeda. En esa imagen están representados Artigas y Rondó. Rondó es la parte del ejército que tiene la bandera de la Confederación Argentina. Artigas es quien tiene la bandera con la línea federal atravesada. Esta pintura representa el momento en el cual las fuerzas nacionales son finalmente derrotadas por las fuerzas confederadas, ¿sí? Recordemos siempre que este periodo de las autonomías provinciales se inicia con la batalla de Cepeda, es una batalla importante. Bien, ahora, si nosotros veíamos, ¿sí?, el inicio de la Confederación Argentina, nosotros no nos podíamos olvidar de algo muy importante que había pasado en este periodo. Ese algo muy importante que había pasado en el periodo de las autonomías provinciales tenía que ver con el nacimiento de dos facciones, unitarios y federales. Estos unitarios y estos federales eran dos facciones enfrentadas entre sí que presentaban visiones diferentes. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos un cuadro donde habíamos puesto en el cuadro cuáles eran las características propias de los federales y cuáles de los unitarios? Habíamos visto que los unitarios tienen una tendencia a ser ilustrados que con esto hablábamos de gente con un pensamiento más centrado en las ideas de Europa, libertad, igualdad y fraternidad, estos lemas de la Revolución Francesa, o estas ideas de la Revolución Francesa son muy propias de este grupo unitario, formado por gente que había tenido la posibilidad de estudiar o de viajar al viejo continente, ¿sí? Además de eso, los unitarios se caracterizaban por una tendencia económica muy concreta que era el liberalismo económico, ¿sí? Este liberalismo económico establecía la no existencia de barreras comerciales
o barreras aduaneras dentro del territorio de la Confederación. Por el otro lado, perdón, antes de pasar de esto, tengo que decir que el líder de los unitarios durante la época de mayor esplendor que tuvo el partido en la Confederación fue José María Paz, ¿sí? Que era quien lideraba la Liga Unitaria. Por la otra parte, nosotros vamos a tener a los federales, representantes por lo general de las masas criollas, cuyos líderes se llamaron caudillos, que tenían unas características especiales. Vimos en el documento de los caudillos que por lo general eran hombres que tenían una fuerte ascendencia sobre las masas populares, que además se caracterizaban por su cercanía a la gente y por cierta visión paternalista de las cosas, ¿sí? Este partido federal, guiado por caudillos y conformado por grandes masas criollas, tiende a tener como mirada, la mirada puesta en la tradición, las cosas siempre se han hecho así, y además en el proteccionismo económico. Es muy fuerte y muy marcado dentro de la tendencia federal. Dentro de esa tendencia hubo varios líderes importantes. Algunos de los líderes más importantes de la tendencia fueron, por ejemplo, Juan Manuel Dorrego, o, por ejemplo, Artigas, o, por ejemplo, Facundo Quiroga. Hacia 1828 se produce el asesinato de Dorrego a manos de Lavalle. Dorrego era el líder de los federales en Buenos Aires, Lavalle el líder de los unitarios, y ese asesinato va a permitir el ascenso al poder de un personaje nuevo, Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas fue gobernador, ¿sí?, de Buenos Aires en dos periodos, entre 1829 y 1831 y entre 1834 y 1852. Juan Manuel de Rosas es una persona que va a marcar los destinos de la Confederación al punto de que nosotros, a esta etapa de las autonomías provinciales que va de 1828-29 hasta 1852, le llamamos la etapa de la Confederación Rosista. Bien, esta etapa de la Confederación Rosista, ¿sí?, va a estar caracterizada por la gravitancia del gobierno de Juan Manuel de Rosas. Les decía recién, dos gobiernos. El primero entre 1829 y 1832, el segundo entre 1835 y 1852. ¿Cuáles van a ser las características de estos gobiernos? Del primer gobierno, el armado de la Confederación, fuertemente, el pacto federal se firma bajo el gobierno de Rosas. La base de esta confederación en el pacto federal, la realización de la primera campaña del desierto. Juan Manuel de Rosas es quien inicia las campañas del desierto, mucho menos agresivas que las campañas del desierto llevadas adelante por Julio Argentino Roca, pero que son sin duda la base de esto. Este primer gobierno finaliza porque Rosas pide a la legislatura de Buenos Aires que le otorgue la suma del poder público. ¿Qué significaba esto? Que en su persona residieran el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial de la provincia de Buenos Aires. La legislatura de Buenos Aires se niega a llevar esto adelante y entonces Rosas renuncia como gobernador de Buenos Aires y se queda solo a cargo de guiar la campaña del desierto. En este periodo en el que Rosas renuncia, ¿sí?, se suceden tres gobernadores, Balcarce, Viamonte y Massa. Ninguno de estos tres gobernadores logra mantener el orden jurídico que Rosas había establecido sobre la provincia de Buenos Aires. Esto va a hacer que hacia 1834, principios de 1835, la legislatura porteña decida pedirle a Rosas que, por favor, retome el gobierno de la provincia porque solo en su persona residía la capacidad de restablecer el orden dentro de la provincia. Juan Manuel de Rosas va a reasumir el gobierno, pero esta vez lo reasume con las facultades extraordinarias, es decir, con la suma del poder público en su persona, teniendo así el poder legislativo, ejecutivo y judicial a su cargo. ¿Esto qué va a generar? Que sea muy, muy difícil que alguien dentro de la provincia de Buenos Aires
pueda oponerse a alguna medida que establezca Rosas. ¿Cuáles van a ser sus puntos de apoyo dentro de la acción política? La mazorca, la censura y el exilio. ¿Qué es la mazorca?, se preguntarán. Muchos pueden pensar que la mazorca es una verdura. Pues no. La mazorca fue un poder de policía, ¿sí?, que ocupó Rosas. Eran hombres que no formaban parte de la policía oficial, sino que respondían directamente a Rosas y que se encargaban de perseguir a quienes se consideraran traidores del restaurador de las leyes. ¿Quién era el restaurador de las leyes? Rosas. O sea que perseguían a cualquier opositor que Rosas pudiera llegar a tener. Además de eso, Rosas utilizó la censura. ¿Qué es esto? Cualquier publicación que hablase o que se manifestase en contra de aquello que establecía el gobierno podía ser censurada. Es decir, por ejemplo, que era muy difícil la existencia de periódicos o de salones literarios que pensaran contrarios a lo que pensaba Rosas. Durante esta época se persigue fuertemente, por ejemplo, a quienes fueron o a quienes conformaron la generación del 37, que era una generación de hombres de ideas ilustradas que buscaba la racionalización del gobierno y el establecimiento de una constitución política para el Estado argentino. El exilio fue la tercera opción. Esto significaba que las personas que se manifestaban en contra de Rosas eran expulsadas del territorio de la Confederación Argentina, no solo de Buenos Aires, sino de toda la Confederación Argentina, porque Rosas, en sus dos gobiernos, más allá de ser el gobernador de Buenos Aires, era el que manejaba las relaciones exteriores de la Confederación, ¿sí? Manejar las relaciones exteriores de la Confederación le daba más importancia que al resto de los gobernadores de la Confederación. En lo económico, nosotros tenemos que decir que el segundo gobierno de Rosas se caracterizó o tuvo dos puntos fundamentales. La ley de aduanas de 1837, por la cual se estableció un impuesto a cualquier producto que fuese a entrar que proviniese de o que tuviese algún tipo de, que proviniendo de alguna potencia extranjera compitiese con algún producto que ya se realizara dentro del país. Por ejemplo, se grabaron con impuestos a las espuelas, a las botas o a los sombreros, que eran parte de la industria nacional. Entonces, por ejemplo, elementos de origen inglés que venían de este tipo tenían que pagar un impuesto para ingresar al país. La liquidación de la enfiteusis hace referencia al desarme de una ley que había hecho Rivadavia. Ustedes se acuerdan que dentro de la provincia de Buenos Aires, por las reformas rivadavianas, que estaban en el módulo virtual anterior, estaba prohibido comprar o vender tierras. Bueno, Rosas desarma ese sistema de enfiteusis que había armado Rivadavia. El segundo gobierno de Rosas va a terminar con la batalla de Caseros. Esta batalla de Caseros, ¿sí?, se va a producir después de este acontecimiento, el pronunciamiento de Urquiza. No sé, aquí se alcanza a ver, ¿sí?, se ve un poco chiquito. Este es Justo José de Urquiza, que era gobernador de la provincia de Entre Ríos. Y como gobernador de la provincia de Entre Ríos, era quien manejaba al ejército de la Confederación Argentina. Tenemos dos hombres importantes entonces hasta el momento. Por un lado, a Juan Manuel de Rosas, que maneja todo lo que tiene que ver con el espectro político de la Confederación, las relaciones exteriores, el establecimiento de leyes, las relaciones con las potencias internacionales. Y por otro lado, otro hombre muy importante, Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos, que maneja el armado de un ejército en caso de emergencia, ¿sí? Todas las fuerzas militares de la Confederación le responden a este hombre. En 1851, este hombre lleva adelante lo que se llama el pronunciamiento de Urquiza. ¿En qué fecha? El 1 de mayo de 1851, el autor es el mismo, Justo José de Urquiza. ¿Qué es el pronunciamiento? El pronunciamiento es un documento que emite, ¿sí?, el gobernador de Entre Ríos, en donde él establece o hace tres cosas. Acepta la renuncia de Rosas al manejo de las relaciones exteriores de la Confederación. Todos los años, para esta fecha, Rosas presentaba su renuncia al manejo de las relaciones exteriores de la Confederación. Y todos los años
las legislaturas provinciales volvían a aceptar, aceptaban la Carta de Rosas, pero rechazaban su renuncia y lo volvían a nombrar al frente de las relaciones exteriores. En 1851, Urquiza, en un acto de rebeldía, se declara contra Rosas y dice, bien, la provincia de Entre Ríos acepta su renuncia al manejo de las relaciones exteriores. En ese mismo acto, Entre Ríos reasume el manejo de las relaciones exteriores en la persona del gobernador de Entre Ríos, es decir, que Urquiza dice, yo me voy a manejar con las potencias extranjeras por mi cuenta, muchas gracias por los servicios que hasta aquí prestó. Y por otro lado, hace un cambio de membretes. Cuando nosotros hablamos de membretes, hablamos de las partes superiores de una hoja. ¿Vieron? Cuando, por ejemplo, dice familia de Murialdo en los documentos que tenemos en la escuela, eso es un membrete, lo que marca, ¿sí?, la institucionalidad de algo. Estos membretes van a ser cambiados dentro de la provincia de Entre Ríos. Tradicionalmente, los membretes que se habían ocupado en la Confederación desde 1835 en adelante decían muerte a los salvajes unitarios, ¿sí?, en referencia al enfrentamiento que había entre unitarios y federales. A partir de 1851, en la provincia de Entre Ríos, esos membretes van a decir muerte a los enemigos de la Confederación o de la Organización Nacional. Con ese muerte a los enemigos de la Organización Nacional, Urquiza se declara abiertamente en contra de Rosas. ¿Por qué? Porque la única persona que seguía sosteniendo que la Confederación no podía tener una constitución hacia 1851 es Juan Manuel de Rosas. Este pronunciamiento va a terminar produciendo el enfrentamiento en la batalla de Caseros, donde Rosas se enfrenta con Urquiza, en una batalla de la cual sale triunfador Urquiza. Y a partir de ahí ya entramos en el periodo de organización del país a través de una Constitución Nacional. Esta es una imagen de la primera hoja de la Constitución de la Nación Argentina. Bien, vamos a dejar acá por esta vez para que el cerebro de nadie muera, pero esta línea del tiempo la vamos a volver a retomar en el próximo video. Datos importantes a tener en cuenta: las autonomías provinciales nos van llevando por diferentes sectores. Hay un proceso de autonomías provinciales hasta 1828, donde cada provincia se desarrolla de manera autónoma, se van dando sus propias constituciones y sus propias normas, y un proceso que empieza de 1828 a 1852, marcado por la figura de Juan Manuel de Rosas. Ese proceso entra en crisis en 1851 con lo que fue el pronunciamiento de Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos y director de los ejércitos de la Confederación. Chicos, espero que estén todos muy bien, espero que estén teniendo realmente un proceso de cuarentena que sea leve, que no sea grave para nadie y que podamos reencontrarnos